En la figura anterior, la línea AB es igual a la línea CD. ¿Cuál es la medida del arco AB? Fíjense bien porque esto se resuelve también de manera muy sencilla. Lo que nos están diciendo aquí es que esta línea es del mismo tamaño que esta línea. Por lo tanto, el valor de este arco que está aquí, tiene que ser igual al valor del arco que está acá. ¿Sí? Es una igualdad. Por lo tanto, nosotros vamos a igualar las dos ecuaciones porque ambas ecuaciones son iguales. La primera ecuación sería 6x menos 20 y esa ecuación es exactamente igual a 2x. ¿Se acuerdan cómo se despejan este tipo de ecuaciones? Pasamos la x del lado izquierdo, está sumando, pasa restando, y el 20 que está restando del lado izquierdo pasa del lado derecho sumando. Números de un lado, variables del otro. Tenemos 20 del lado derecho, 6x menos 2x del lado izquierdo. 6x menos 2x es igual a 4x. Y del lado derecho tengo 20. El 4 que está multiplicando pasa dividiendo y x sería igual. ¿Me equivoqué en algo? Bueno, ahorita nos fijamos. 20x sería igual a 20 entre 4. 20 entre 4 me da a 5. Ah, ya. Ese es el valor de la x. Pero la pregunta es, ¿cuál es la medida del arco? Entonces, por ejemplo, el arco vale 2x. Voy a sustituir 2 por x, que vale 5. 2 por 5 es igual a 10. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso D. Lo mismo si utilizamos la otra ecuación. 6 por x, 6 por 5, 30. 30 menos 20, 10. Sin importar qué ecuación utilicemos, la respuesta sería la misma. Pregunta número 36. Si dos ángulos son complementarios y sus medidas son x y y menos 20, ¿cuál es el valor de x en grados? ¿Se acuerdan ángulos complementarios que habíamos dicho que eran? Ángulos complementarios sumaban 180, ¿no? Los ángulos complementarios. O era 90 grados. A ver, déjenme checarlo porque ese sí se me olvidó. Ángulos complementarios, no me acuerdo si suman 80 o 90. 90, ¿sale? 90, muchas gracias, Carla. Ahí está. Este se llama suplementario, ¿verdad? Es la palabra, ahí se me olvidó un poquito la diferencia. Este es suplementario y el ángulo de 90 es complementario. Es la diferencia entre uno y otro. Entonces aquí dice, dos ángulos son complementarios, suman 90 grados, sus medidas son x y x menos 20. ¿Cuál es el valor de x? Vamos a sumar ambas ecuaciones, x y x menos 20, y esas ecuaciones las vamos a igualar a 90 grados, porque es un ángulo complementario. X más x es 2x menos 20. El 20 que está restando pasa sumando, 20 más 90 me va a dar 110, vamos a tener 2x. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo y 110 entre 2 me daría 55. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso B. Acuérdense que complementario es 90 y suplementario sería 180 grados. Los complementarios y suplementarios. Pregunta 37. Es una pregunta complicada, pero a través del análisis de algunas cuestiones podemos ver que no es tan difícil como parece. Aquí le voy a poner letras a estas rectas que hay aquí, M, N y S. A través del análisis de las rectas nosotros podemos determinar que M es paralela a N y esta a su vez es paralela a S, porque son líneas completamente rectas verticales y eso quiere decir que son paralelas. El paralelismo lo que nos va a sugerir es que esta ecuación que está aquí es igual a este ángulo que está aquí y es igual a este ángulo que está aquí, porque estos tres ángulos tienen la misma línea que las intersecta y al ser M, N y S paralelas, pues entonces quiere decir que son ángulos iguales. Por lo tanto, este ángulo de aquí sería 5x
más 10y. Y si observamos, el ángulo opuesto vale 70, por lo cual podemos generar una ecuación que vamos a llamar ecuación número 1. 5x más 10y es igual a 70. Después tenemos abajo lo mismo, este ángulo y este ángulo son iguales, por lo cual podemos decir que 25x más 4y es igual a 120. Si queremos sacar directamente, porque la pregunta es cuál es el valor de x, si queremos sacar directamente x, pues obviamente tenemos que eliminar a y. Pero para eliminar a y vamos a tener que multiplicar ambas ecuaciones y calcular un valor en común para y, que sea positivo y negativo, y posiblemente nos tardemos un poquito más. Entonces mi sugerencia en este ejercicio es multiplicar la ecuación número 1 por menos 5. ¿Por qué por menos 5? Porque si damos cuenta, aquí vale 5, aquí vale 25, yo necesito que arriba valga 25 pero negativo para que la ecuación se pueda eliminar. Este menos 5 va a multiplicar a todos los elementos de la ecuación. Menos por más menos, 25 por 5, 5 por 5, 25x. Que lo que queremos lograr aquí en este método conocido como suma o resta es eliminar a la x, más por menos menos, 5 por 10, 50y, y 5 por 7, más por menos menos, 5 por 7, 35, 350. Despejamos el valor de la x, se elimina, el de la y, 50 negativo más 4 me da menos 46, y 350 negativo más 120 positivo da 260 negativo. El 46 que está multiplicando se pasa dividiendo con todo y su signo negativo. Vamos a tener menos 260 dividido entre menos 46. Y al momento de hacer la división, pues nos damos cuenta que nos da tengo un error en algo, ¿no? Ya vi. 230. Sí, 230. Pequeñito error. Al dividir menos 230 entre menos 46 nos damos cuenta que y es igual a 5. Pero te están pidiendo el valor de x, no el valor de y. Agarras una de las dos ecuaciones. Vamos a agarrar la primera, que sería 5x más 10y. Ya sabemos que y vale 5, por lo tanto lo vamos a sustituir por 5. Es igual a 70. 10 por 5 pues da 50, obviamente. Y ese 50 que está positivo se va a pasar del lado derecho negativo ahorita que realicemos el despeje. Ese 5 que está multiplicando se pasa dividiendo y de esa manera podemos llegar a la respuesta. El 50 pasa restando, 50 menos 70 menos 50 da 20. El 5 que está multiplicando pasa dividiendo y 20 entre 5 me va a dar a 4. Por lo tanto, la respuesta correcta es x igual a 4, inciso A. Pregunta número 38. Un tanque de agua con forma de prisma rectangular, voy a dibujar el prisma rectangular. Este es un prisma rectangular, es como una caja. Mide 25 metros de largo por 10 metros de ancho. Este sería el ancho, 10 metros de ancho, 5 metros de alto, 25 metros de largo. Y la pregunta es cuál es el volumen de este tanque. Entonces vamos a multiplicar 5 por 10 por 25. 5 por 10 da 50. 50 por 25. Pues ya ahí haríamos la multiplicación, ¿no? Serían 2500 y la mitad de 2500, 1250. La respuesta sería 1250. Ese es el volumen del tanque.
Lo que haría yo primero sería multiplicar 25 por 10, que da 250, y luego por 5. Ya saben cómo multiplicar fácil por 5. Es la mitad y luego le añaden un 0. La mitad de 250 es 125, le añadimos un 0, da 1250. Pregunta 39. Si se duplica el radio del círculo anterior, el número de veces que aumenta el área del círculo es... Bueno, primero tenemos que calcular el área de este círculo, el área del círculo número 1. Para calcular el área del círculo número 1 es pi por radio al cuadrado. Entonces, el radio del círculo número 1 es 2. Sustituimos, en vez del radio le ponemos 2 al cuadrado y lo multiplicamos por el valor de pi. Por lo tanto, el área del primer círculo es 4pi. Ese es el área del primer círculo. El área del segundo círculo sería, se va a duplicar el radio. Entonces el radio ya no va a ser 2, sino que ahora va a ser 4. Colocamos la misma fórmula, solamente que en vez de poner 2, ahora vamos a poner el 4, 4 al cuadrado, y me va a dar 16pi. La pregunta es, ¿cuántas veces aumenta el área? De 4 a 16. De 4 a 16 tenemos un aumento por 4. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso B. Tenemos un aumento de 4 veces el área original si se duplica el radio. Una manera sencilla de decirlo es que el radio siempre está elevado al cuadrado. Entonces, si el radio se duplica, pues obviamente que va a ser 4 veces más grande. Si el radio se triplica, va a ser 9 veces más grande. Si el radio se cuatruplica, va a ser 16 veces más grande. Entonces, eso depende directamente del radio. Si es doble, sería 4, si es triple es 9, y así consecutivamente. Pregunta 40. La figura anterior muestra dos conos circulares. Si el volumen de un cono circular está dado y viene la ecuación, donde R es el radio y H es la altura del cono, ¿cuál es la razón del volumen? Razón es división, acuérdense. Del cono pequeño al cono mayor. Tenemos que colocar primero el cono pequeño y luego el cono mayor. Entonces vamos a sacar el volumen del cono pequeño. Le vamos a poner volumen de CP, que va a ser igual, según la fórmula, a pi dividido entre 3, multiplicado por radio al cuadrado. Este 2 que está aquí es el diámetro, entonces el radio sería igual a 1, y aquí igual el radio sería igual a 2, porque esto que viene aquí es el diámetro. Entonces sería multiplicado por 1 al cuadrado por la altura es 3. 1 al cuadrado 1, 3 por 1 3, esto me va a quedar igual a 3 multiplicado a pi dividido entre 3. 3 entre 3 me da 1, por lo tanto el volumen del primer cono es pi. Vamos a sacar el volumen del cono mayor. Cono mayor, cono pequeño, cono mayor. Es igual pi dividido entre 3 multiplicado por el radio al cuadrado, que sería aquí 2 al cuadrado, multiplicado por la altura, que aquí la altura sería 6. 2 al cuadrado es 4, 6 por 4 es 24, entonces tendríamos 24pi dividido entre 3. Simplificamos 24 entre 3, me da a 8. El volumen del cono mayor es 8pi. Pregunta la relación o la razón del cono pequeño. El cono pequeño es pi. Para sacar la relación o la razón, vamos a dividirlo entre el cono mayor. El cono mayor es 8pi. ¿Qué pasa con la pi? Pi arriba y pi abajo se eliminan. Va a quedar 1 y abajo queda el 8. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A, 1/8. Pregunta número 41. En la figura anterior hay un círculo inscrito en un cuadrado. ¿Cuántas unidades cuadradas mide la parte sombreada? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si tenemos una parte sombreada, lo que podemos hacer es reacomodarla? Y al final del ejercicio, nosotros vamos a tener la región sombreada, que representa esta partecita de toda la figura total. Tenemos una única unidad, que es el 3, que parece ser que nos está indicando que es de aquí a aquí, el 3. Entonces, para sacar el área sombreada sería 3 por 3, que me daría 9. Y listo.
Bueno, ¿hasta este momento tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Voy a poner aquí la región sombreada. ¿Todo bien? Sí, no, dudas, preguntas, comentarios. Todo bien. Bueno. Siguiente pregunta. Pregunta número 42. El diámetro de un círculo es el triple de otro más pequeño. ¿Cuál es la razón? Otra vez razón, pero ahora del área más grande a la más pequeña. Voy a dibujar los círculos nada más para darnos una idea. Un círculo pequeño y un círculo grande. El diámetro de un círculo es el triple de otro círculo más pequeño. Vamos a hacer una suposición. Vamos a decir que aquí el diámetro es 2. Por lo tanto, el radio, que es lo que me interesa, sería 1. En el círculo mayor, el diámetro es el triple, o sea, el diámetro sería 6, el radio sería 3. La pregunta es cuál es la razón del área. Ya dijimos cómo sacar el área, pi por radio al cuadrado. El área del primer círculo sería igual a 1 al cuadrado por pi, el área es pi. Y el área del segundo círculo sería igual a pi por radio al cuadrado, igual el radio sería 3, 3 al cuadrado es 9, por lo tanto el área sería 9 pi. La relación del más grande con el más pequeño, el más grande es 9 pi, el más pequeño es pi, dividimos, pi entre pi se eliminan, 9 entre 1 me va a dar 9. ¿Se acuerdan? Me voy a regresar un poquito, que les había mencionado que si se triplica el valor va a ser 9, la razón, pues es lo que está pasando aquí. Al triplicarse el diámetro, también se triplica por consiguiente el radio, y por lo tanto, vamos a tener una razón de 9 veces el área de la relación del grande al pequeño. Pregunta número 43. Se instala una verja a 7 pies a la redonda del borde de una piscina circular de 10 pies de diámetro. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa la longitud en pies de la verja? Fíjense bien, tenemos una piscina circular. Esta es una piscina circular. Esa piscina circular tiene 10 pies de diámetro. Es decir, de aquí a aquí vale 10. Ahora, a 7 pies a la redonda, es decir, nosotros vamos a caminar 7 pies a la redonda, se va a instalar una verja. 7 pies a la redonda. Y la pregunta es cuál es la longitud de esa verja. Entonces, para sacar la longitud, necesitaríamos sacar la circunferencia. Circunferencia es igual a 2 veces el valor del radio por pi. Este de aquí sería el centro que nosotros tenemos de la piscina. Del centro a la orilla de la piscina vale la mitad del diámetro, que sería 5. Y luego, de la piscina hacia el inicio de la verja son otros 7 pies. Por lo tanto, el radio total desde aquí hasta acá sería de 7 más 5, que sería 12. Para sacar la circunferencia es igual a 2 veces el valor del radio, que vale 12, multiplicado por el valor de pi. 2 por 12 es 24, multiplicado por pi, 24 pi. La respuesta correcta sería el inciso D. Pregunta 44, de cilindros. Si no se acuerdan del volumen de un cilindro, ahí viene al principio del formulario de su examen. Lo pueden consultar. Pero bueno, si se saben la fórmula, ahorita la calculamos. El volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura. Tenemos que la altura es de 12. Ya sabemos que h es 12. El diámetro es 10. El radio es 5. 5 al cuadrado. Y todo eso multiplicado por pi.
5 al cuadrado es 25, 5 por 5, 25. 25 por 12 me daría 250 y 50, 300. 25 por 12 me da 300. Por lo tanto, la respuesta sería 300, 300 pi. Inciso C. Y la 45, que la 45, no sé si se acuerdan que ya les había mencionado yo por ahí en una de las clases que tenemos una ley que dice que A más B siempre va a ser igual a C. A más B es igual a C. En este caso, A más B es igual a X. La pregunta es, en la figura anterior, ¿cuánto vale el ángulo X? Entonces el ángulo X sería A más B, que sería el inciso C. Esa es la pregunta que nos están haciendo ahí. ¿Cómo lo podemos determinar? Sí se puede determinar de alguna forma, ¿sale? ¿Cómo lo podemos determinar? Fíjense bien, aquí yo le voy a poner Y. Sabemos que A más B más Y es igual a 180. También sabemos que X más Y, que son estas dos de aquí, es un ángulo suplementario, es igual a 180. Como ambas ecuaciones son iguales a 180, entonces A más B más Y es igual a X más Y. Como la Y aparece en ambos lados de la ecuación positiva, la Y la podemos pasar del lado derecho negativo y Y positivo y Y negativo se van a terminar eliminando, vamos a tener lo siguiente. A más B es igual a X. Y listo. Esa es la respuesta del ejercicio. El ángulo X, en la figura anterior el ángulo X es igual a A más B. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Vamos con las últimas 10 preguntas, que serían las preguntas abiertas. ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Todo bien? Vamos con las últimas 10 preguntas, que son las preguntas abiertas. En general, o por lo general, las preguntas abiertas son un poquito más sencillas que las preguntas de incisos, en general. Vamos a ver si aplica para este tipo de ejercicios. Dice, en una tienda se le aplicó un descuento de 40% al precio P de un artículo. Entonces, tenemos artículo P, su valor real no sabemos cuál es, pero sabemos que el 100% siempre es el valor real, se le aplicó un 40% de descuento. Luego tenemos el precio Q del mismo artículo, en otra tienda se le aplicó el 50% de descuento, tenemos aquí el 100%, no sabemos cuál es el precio, pero es el mismo artículo, nada más que aquí se le aplicó el 50%. Entonces ahí le aplicamos un 50% de descuento. En ambas tiendas el precio final luego de aplicar el descuento fue de 18 pesos. Es decir, una vez que tú aplicas el descuento, el resultado que obtienes es de 18. Pero, ojo, que aquí voy a cambiar un poquito el valor, porque si aplicamos el 40% de descuento, el valor que nosotros obtenemos o lo que pagamos por el artículo es el 60, ¿estamos de acuerdo? Porque estamos aplicando el 40. Entonces, el 60%, que es el precio del artículo, es de 18 pesos, y el 50% aquí, que aquí no importa porque es justo la mitad, es 18 pesos. ¿Qué es lo que tenemos que sacar? El valor de X para ambos artículos y ver cuál es la diferencia de dólares entre el precio de P y el precio de Q. Si sacamos aquí el valor de X, se saca muy rápido, el valor es 36, porque es el doble, ¿no? Pero aquí sí nos vamos a tardar un poquito más, porque es un valor un poquito, la ecuación es un poquito más complicada, ¿no? Tendríamos que multiplicar este por este y dividirlo entre este. ¿Estamos de acuerdo? S por S y dividirlo entre S. Entonces sería 100 por 18, que nos daría 1800. 1800 dividido entre 60. Cancelamos los ceros. 180 entre 6. 180 entre 6 me da 30.
La diferencia de 30 a 36 es de $6. La respuesta es 6. Pregunta número 47. Un número de 5 dígitos es divisible por 3. ¿Cuál es un posible valor de k? ¿Se acuerdan cómo hacer este tipo de ejercicios? Hay que sumar los dígitos que tenemos. 1 más 4 más 7 y más 5. Vamos a ver cuánto nos da esta suma. 1 más 4 más 7 más 5. 1 más 4 es 5, 5 más 5 son 10, 10 más 7 es 17. Y habíamos quedado que podemos volver a sumar 1 más 7 para ver cuánto nos da. Nos da 8. Para que este número sea divisible entre 3, quedamos que necesita darnos la suma 3, 6 o 9. Entonces, una posibilidad es que valga 1, porque si sumamos 8 más 1, 9. Si vale 2 nos va a dar 10, si vale 3 nos va a dar 11, si vale 4 nos va a dar 12, que también es divisible entre 3. Si ponemos 5 nos va a dar 13, 6 nos va a dar 14, 7 nos va a dar 15. 15 también es un número divisible entre 3. 8 nos da 16, 9 nos da 17. Entonces, estas son las tres posibilidades que podemos colocar ahí para que el número sea divisible entre 3. Hay tres opciones. Que valga 1, que valga 4 o que valga 7. Para que ese número sea divisible entre 3. Cualquiera de las tres opciones se las darían por buena en el examen. Si preguntara cuál es el mínimo valor posible, sería 2. Si preguntaran cuál es el máximo valor posible, sería 7. La pendiente de una recta con ecuación es, no vimos pendiente, pero la pendiente de una recta, la ecuación de la recta es y es igual a mx más b. Esta es la ecuación de la recta, así se llama. Y el valor de la m, que es el valor que acompaña a la x, es el que se conoce como la pendiente. Entonces, si yo quiero calcular la pendiente de esta ecuación, lo único que tengo que hacer es transformar la ecuación que yo tengo, que es esta, a una ecuación lo más similar a esta que está aquí. Entonces vamos a despejar el valor de la y. Tenemos 9x menos 3y igual a 12. Para que la y quede positiva, voy a mover a la y del lado derecho para que quede positiva, 3y. Y el 12 que está positivo del lado derecho lo voy a pasar del lado izquierdo a negativo. 3y es igual a 9x menos 12. Luego el 3 que está multiplicando pasa dividiendo a todo lo que está del lado izquierdo. 9x menos 12 lo vamos a dividir entre 3. Y ese sería igual al valor de la y. 9 entre 3 me da 3, 3x. 12 entre 3 me da 4, menos 4. Y todo eso me va a dar igual a y. Esta ecuación que nosotros obtuvimos es lo más parecida a la ecuación que nosotros tenemos aquí arriba, donde la b sería igual a menos 4, porque es el valor independiente, y la m, que es la pendiente, sería igual al número que acompaña a la x, que en este caso sería 3. Por lo tanto, el valor de la pendiente en este ejercicio es 3. 52. 4 a la n por 8 a la n es igual a 2 a la 10, entonces n es igual a ¿cuánto? Vamos a ver. 4 a la n por 8 a la n es igual a 2 a la 10. Lo que tenemos que hacer primero es convertir al 4 y al 8 en un 2. Sabemos que 4 es igual a 2 al cuadrado y sabemos que 8 es igual a 2 al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto nos quedaría 2 elevado al cuadrado multiplicado por n, sería 2 elevado a la 2n, multiplicado por 8, qué menso, no, multiplicado por 2 elevado a la 3n. Esto tiene que ser igual a 10.
¿Se acuerdan qué pasa cuando tenemos dos bases iguales que se están multiplicando? ¿Qué pasaba con sus exponentes? Sus exponentes se suman. Entonces lo que tenemos que hacer del lado izquierdo es 2 elevado a la 2 a la n por 2 elevado a la 3 a la n es igual a 2 elevado a la 5 a la n. Y esto tiene que ser igual a 2 a la 10. ¿Cuánto tiene que valer n para que arriba, al multiplicarlo por 5, me dé 10? La respuesta es 2. N tiene que valer 2 para que 5 por 2 me dé 10 y 2 a la 10 sea igual a 2 a la 10. Uno sencillo. En la figura anterior, AC es igual a BC. ¿Cuál es la medida del ángulo X en grados? Tenemos la siguiente figura. Esta vale 70. Por lo tanto, el ángulo opuesto, que es este, vale 70. Y luego dice que AC, que es esta de aquí, es igual a BC, que es esta de acá. Por lo tanto, tenemos un triángulo isósceles. Acuérdense que los dos ángulos iguales son los que están opuestos a los lados iguales. Serían estos dos. Y me están preguntando cuál es la medida en ángulos del ángulo X, que es este de aquí. Por lo tanto, la respuesta sería 70. 70 y 70, 140 para 180. 40, el ángulo diferente, valdría 40, pero me están preguntando cuánto vale el ángulo X. Y el ángulo X vale 70. Siguiente ejercicio. En la figura anterior se muestra un cuadrado y un paralelogramo. Los vértices del paralelogramo son el centro del cuadrado, los puntos medios de dos lados del cuadrado y un vértice de este. Si el área del paralelogramo, es decir, si el área de esta figura es 5, ¿cuál es el área de todo el cuadrado? ¿Se acuerdan del reacomodo de figuras? Si yo esta figura, este paralelogramo, fíjense bien, lo voy a partir aquí. ¿Se dan cuenta? Esta la muevo de un lugar y entonces observamos que el área sombreada es una cuarta parte del área total. Si me preguntan cuál es el área de todo el cuadrado, pues entonces voy a multiplicar 5 por 4, porque tengo 4 pedacitos que son exactamente iguales. 5 por 4 me va a dar 20. El área es 20. Y por último ejercicio. En la figura anterior, BC, este pedacito que está aquí, mide 1/3 de CD. Este es CD. Una tercera parte de eso sería 6 entre 3, 2. Pregunta cuánto vale el volumen de la figura. El volumen de un cubo es, bueno, que no es un cubo, es una figura. Sería ancho por largo por alto. Entonces, 6 por 8, 48. 48 por 2 me va a dar 96.